Hola, ¿qué tal? Aquí vamos a hablar con una persona que me parece admirable su trayectoria y su vida. Es una mujer muy joven, pero es una mujer que ha manejado una serie de situaciones que bien vale la pena poder repetir, imitar o copiar. Vamos a hablar hoy con Lina Sinisterra, oficialmente directora o presidente de la ANDI, pero Lina Sinisterra tiene varias facetas que bien vale la pena tener en cuenta. Lina, muchas gracias por estar aquí. Y cuéntanos inicialmente quién es Lina Sinisterra. Gloria, pues muchas gracias a ti por esta invitación a tener esta conversación aquí contigo. Yo, pues, ¿qué puedo decirte? Mi nombre es Lina Sinisterra, soy la gerente de la ANDI acá en el Valle del Cauca. ¿Es la primera mujer? No soy la primera mujer gerente de la ANDI en el Valle del Cauca. Antes de mí estuvo María Eugenia Lloreda y antes de mí creo que hubo dos mujeres más. María Leonor Cabal creo que fue gerente de la ANDI en el Valle del Cauca también y no sé si antes hubo otra mujer. Entonces no soy la primera mujer gerente de la ANDI acá en el Valle del Cauca. Pero bueno, eso es lo que hago en mi día a día. Pero pues hay una cantidad de cosas alrededor mío que representan mucha importancia. Soy mamá de una hija de 9 años, esa es una faceta bien importante para mí por la responsabilidad que conlleva criar hijos. Estoy felizmente casada con Esteban, vamos a cumplir ya 13 años juntos este año. Y bueno, estoy ahorita explorando una faceta de podcaster, botando corriente un poco en conversaciones con personas en este espacio. Y bueno, yo creo que podemos partir de ahí. Lina, pero a ver, estás haciendo cosas de mujer vieja. Tienes marido, tienes hija y trabajas. Es decir, ¿qué tan vieja? Es como si el tiempo se hubiera congelado. No eres una mujer moderna, separada, sin hijos o algo. A ver, es sorprendente lo que estás viviendo. ¿Cómo perteneces a dos generaciones, a dos épocas? Pues Gloria, yo debo decirte que yo soy separada, yo tuve un primer matrimonio que no funcionó, del cual aprendí muchas cosas. También debo decirte que seguramente no todo lo hago perfectamente. Yo creo que las mujeres modernas tenemos un reto gigantesco en tratar de encontrar un equilibrio en todo lo que hacemos. Yo procuro tener mucha conciencia en eso. Para mí es muy importante ese tiempo que me dedico a mí misma en ese proceso de conocimiento y de búsqueda personal. Hace un tiempo me formé como instructora de Kundalini Yoga. Fui profesora de... ¿También? ¿Cómo? ¿También? Sí, fui profesora de Kundalini Yoga un tiempo y después empecé a integrar esa práctica como mecanismo de autoconocimiento. Y tiempo después llegó el ejercicio a mi vida, entonces hoy en día soy corredora, entreno para maratones, ya llevo 4 maratones que he corrido, este año pienso correr mi 5ª maratón ahora en noviembre. Y lo que busco es tratar de tener un equilibrio alrededor de todas estas facetas que me permitan estar permanentemente cerca a mí, porque yo creo que ese es un proceso fundamental en la vida de cualquier ser humano, acompañar a mi hija de la mejor manera posible en todo lo que puedo y pues tratar de tener y construir una relación muy de acompañamiento, de complicidad con Esteban, que creo pues que ahí vamos en el camino correcto. Lina, ¿cómo es un día tuyo? Empecemos a ver, ¿a qué hora te levantas? A ver, un día, una gerente de la ANDI con todos estos... ¿Cómo es un día tuyo, Lina? Mira, bueno, en mi casa el día empieza a las 5 de la mañana. A esa hora levantamos a nuestra hija Emma, que debe estar lista a las 6 de la mañana más o menos que la recoge el bus. Y cuando ella se monta al bus, yo salgo a hacer mi rutina de ejercicio. Salgo a hacer mi rutina de ejercicio, estoy por ahí 1 hora, hora y media, dependiendo de las reuniones que tenga en el día. Y luego pues empiezo a hacer todo lo que me corresponde alrededor de mi ejercicio profesional como gerente de la ANDI. ¿Tú mercas? Yo tengo a alguien que me ayuda en esa tarea, pero sí debo decirte que doy instrucciones de qué se necesita, cuándo se necesita, cómo se necesita. Por supuesto, a veces soy yo la persona que va, pero cuento, y eso es un privilegio, ¿no? Con un apoyo en mi casa de personas que me ayudan a que todo funcione
pues para que yo pueda estar haciendo todas estas cosas que hago. Ya. Bueno, pero vas con la niña a citas médicas y la vida Sí. cotidiana de una mamá normal. ¿Voy a reunión de padres de familia? Todas. Si hay un espacio que busco no perderme, son todas las convocatorias que hace el colegio, las reuniones que hace con la directora del área de primaria, las reuniones de padres de familias que se convocan, también procuro estar siempre en esas reuniones. Las citas médicas nos las repartimos entre Esteban y yo, dependiendo de cómo esté la agenda de cada uno. Entonces, a veces va Esteban, a veces voy yo. Hay un único tema en el que yo quisiera a veces poder estar más presente, y es que Emma tiene varias actividades deportivas. Entonces, ponle que 1 o 2 veces al mes yo voy y la acompaño a esas clases, pero en la rutina está con ella una persona que nos acompaña también, pues a que la lleve a esas clases y estar pendiente de ella. ¿La niña se queja de que quiero más mamá y papá? ¿De profesionales como ustedes? Mira que en nuestra casa hay una rutina de todas las noches. Nosotros desde que Emma está bebecita le leemos por la noche, y es como el cierre del día y el proceso en el que ella se prepara para acostarse a dormir. A ella esa actividad es una actividad que ella tiene mucho con Esteban, la lectura, escoger los libros, estar pendiente pues de este tema. Ya ella está empezando a leer, entonces es parte de la rutina. Yo de alguna manera sí he sentido que Emma me ha reclamado en más momentos que la acompañe más, por ejemplo, a sus clases, y he procurado explicarle muy bien, pues, que hay un espacio que yo disfruto, que es mi trabajo, que tal vez si yo no trabajara podría tener un poco más de tiempo libre para estarla acompañando en esos espacios, pero que es algo que me gusta hacer. Y con eso lo que estoy buscando es que ella también entienda que es válido validarse y que las cosas que ella quiera hacer tienen que tener un nivel de importancia importante en su vida. Lo que pasa es que tú tienes una trayectoria de mujeres, es decir, Sí. desde la abuela. A ver, hablemos un poco, es que tu historia es muy, muy particular. Pues mamá, sin lugar a dudas, pero la abuela fue un referente en el Valle del Cauca. ¿Qué pasó con esa abuela? Mira, mi abuela fue una mujer extraordinaria. Mi abuela fue la primera médica. ¿Ya vive todavía? No, mi abuela falleció durante la pandemia. Ah. Iba a cumplir 100 años. Y fue una mujer extraordinaria ella, porque pues primero estudió medicina. Cuando yo veo el mosaico, cuando ella se graduó de la universidad, era la única mujer en medio de todos hombres, sus compañeros, sus profesores. Pero esta lucha de ella como por abrirse un camino empezó cuando ella tomó la decisión de estudiar, porque ella era de Palmira. En Palmira, pues la querían excomulgar porque ella estaba yendo a un colegio que era de hombres, pues porque quería estudiar, quería ir a la universidad, y cuando logró entrar a la Universidad Nacional a estudiar medicina, también recibió mucha crítica por parte de sus profesores de cómo el hecho de que ella estuviera estudiando iba a implicar que le iba a quitar un cupo a algún hombre que sí iba a dedicar su vida a la medicina, porque las mujeres se casaban y dejaban de trabajar. Y yo crecí oyendo esta historia de esta abuela abriéndose camino y creyendo primero en ese deseo tan profundo que tenía de realizarse profesionalmente, pero pues segundo, mi abuela fue mamá de 5 hijos y pudo ejercer su medicina por ahí hasta los 94, 95 años. A mí eso fue algo que me impactó mucho. Ginecóloga, dedicada además a temas de fertilidad femenina, pues porque ella sentía que en esos temas de fertilidad los médicos siempre le achacaban la dificultad a las mujeres cuando el sistema reproductivo masculino a veces también tenía dificultades. Entonces, pues fue una historia en la que yo crecí oyendo un poco esa reivindicación de esa búsqueda personal de cosas que le permitieran a uno desarrollarse, y pues ese ejemplo me acompañó a lo largo de mi infancia. Si tú pudieras escoger alguna lección de esa abuela, ¿qué te marcó en especial, Lina? Es decir, es una historia, es que tú tienes por ambos lados, no hemos tocado todavía el otro lado, Sinisterra, pero sí. ¿Tú sientes que tu historia y tu mundo son particularmente diferentes, excepcionales? ¿Eres entre comillas, diferente en la forma de vida que has tenido? ¿Dónde naciste? ¿La historia de las dos familias? Pues mira, Gloria, yo siento que
Pues que yo crecí teniendo unos referentes importantes en mi vida, y seguramente eso me marcó en una cantidad de dimensiones. Yo siento una responsabilidad gigantesca por trabajar los temas de equidad de género, los temas de la reivindicación de la mujer, y eso sin duda tiene que ver con mi formación, pero además tengo una hija mujer. Vamos a seguir contando ahora después de comerciales, porque es que hay tanta historia en esta parte. Vamos a comerciales y seguimos con Lina. Lina, qué pena, pero yo nunca le he dicho doctora Lina, ¿no? Tengo que decirle doctora Lina. No, pero por Dios, ¿cómo se te ocurre si vos casi que me cambiaste pañales? Pero además a mí no me gusta que me digan doctora, ¿no? No, pero es que te pregunto porque es que estamos hablando, sí, bueno, no, con la gerente, con la mujer, con la nieta de esta, o la hija de estas dos familias, es que son muchas cosas que se reúnen en tu vida, Lina. Pues muchas gracias, Gloria, vos tenerme en ese concepto tan bonito. Sí, no, creo que... No te estoy inventando, es tu historia, es tu historia. Sinisterra por un lado y Mazariegos por el otro lado. ¿Nunca sentiste como, no el peso, porque no es un peso, porque es una, como la grandeza de tu historia familiar, de tus ancestros? ¿No lo has sentido? No, yo no he sentido eso como un peso, he sentido más como una responsabilidad de honrar el legado, ¿sabes? Y el linaje también. Sí, claro, esos ancestros. Me estabas hablando que trabajabas mucho por equidad de género. Sí, es una bandera. Yo de alguna manera sí siento que tengo una responsabilidad ahí. Y por ejemplo, hay un tema que yo hago siempre en los trabajos desde que tengo uso de razón, y es que amadrino a alguna pelada que esté en proceso de crecimiento y de formación. La acompaño, la aconsejo, porque de alguna manera en mis comienzos profesionales sentí que me hizo falta eso en mis trabajos, una mentora, ¿sabes? La abuela ya no podía, ya la abuela estaba muy bien, muy anciana. Pues yo estaba en Bogotá en un mundo muy difícil que fue el mundo público, pues que te imaginarás lo que uno vive ahí. Por ejemplo, mi primer jefe me acosaba, entonces pues fueron situaciones muy difíciles y yo veía que en el entorno la gente se daba cuenta de eso y nadie me preguntaba si yo necesitaba ayuda. Entonces pues estaba como abriéndome espacio en un mundo profesional que era complejo. Eso también forjó mi carácter, ¿no? Porque me enseñó también, pues mi mamá es una mujer de mucho carácter y yo creo que yo vengo con algo de eso, pero esta situación me enseñó con mucha claridad la importancia de poner límites. Entonces ha sido como esa mezcla. ¿Qué estudiaste inicialmente? Ciencia política. ¿Por qué escogiste ciencia política? Mira, cuando yo me gradué de la universidad me fui a estudiar a Estados Unidos, pues Juanca estaba en la misma universidad en la que estaba yo. Y cuando yo llegué allá empecé a tomar clases de política latinoamericana, tenía interés por esas áreas y que si yo estudiaba eso fuera de mi país iba a tener una desconexión. Y ese fue el momento en donde me di cuenta que tenía que volver y hacerlo desde acá y por eso me regresé. Ya, y estudiaste ciencias políticas. Estudié ciencias políticas y luego hice una especialización y una maestría en gobierno y políticas públicas y trabajé los primeros años en campañas políticas, luego en la Contraloría General de la República, y ahí me fui formando hasta que regresé a Cali pues y acompañé a Maurice Armitage en la Secretaría de Gobierno. Ajá. ¿Es limpia la política, Lina? ¿Es limpia? ¿Se puede trabajar en política decentemente? Pues mira, yo lo hice y trabajé en política decentemente y cuando tomé la decisión de volver acá en Cali lo hice con la tranquilidad de que el alcalde Armitage jamás me iba a pedir a mí hacer algo que estuviera en contra de mis principios, pero pues yo sí debo decirte que las prácticas al interior de lo público son prácticas muy complicadas y fueron las grandes discusiones que yo di en la alcaldía y tal vez por eso tuve tantos enemigos hablando tantas cosas mías, porque nunca me arrodillé ante ningún concejal, nunca cedí a intereses particulares que tuvieran los concejales y eso a ellos los molestaba muchísimo. Entonces, yo creo que se puede, pero creo que es difícil y siempre hay una tentación como de entrar en lo transaccional, en entregar algo a cambio de que le permitan a uno hacer algo. Eso sin hablar en los procesos de corrupción, esa es una forma un poco de corrupción, pero es muy distinto eso a que vos digas que te van a dar plata por hacer algo, ¿me entendés? Una vez se habló de la pareja perfecta para la alcaldía de Cali, ¿te suena? ¿Alguna vez qué? Esteban y tú, la pareja perfecta para la alcaldía de Cali, en vez de un alcalde tendríamos dos a la vez.
No, no. A Esteban en algún momento le dijeron que si quería ser alcalde de Cali y pues yo creo que Esteban ha tenido su vocación alrededor de la educación muy clara y está feliz en la universidad, dice, si no, eso no nos lo han manifestado. Nunca, alguna vez sí lo escuchamos, que era pague uno y lleve dos, es decir, nombre un alcalde, Esteban y Lina, una pareja casi que, qué maravilla, ganaría Cali, ¿no? Tendríamos dos cabezas pensando, pues puede que uno sea la pareja del otro, no sé cuál de los dos de primero, pero serían dos cabezas al servicio de Cali. Ahora, lo que yo sí creo, Gloria, es que cuando una persona toma la decisión de entrar al servicio público y está casada, eso sí tiene que ser una cosa conciliada, porque es algo de tanta exigencia y tanta dedicación que ese compañerismo de la pareja se necesita para poder hacer las cosas bien. Ya, contar con esa otra persona y que esté de acuerdo con lo que hay. Yo creo en ese tipo de relación, ¿no? En ese tipo de relación en la que uno es cómplice de su pareja, es amigo de su pareja y construye un sueño individual en pareja. Bueno, me estoy metiendo demasiado en tu rancho, pero ¿por qué discutes con Esteban en ideología, por ejemplo? A ver, en ideología, no sé, a veces yo tengo la tendencia a ser un poquito más de blancos y negros. Esteban es un poco más de centro. ¿Grises? ¿Grises? De grises, sí. Entonces, para mí a veces es, sí, una postura hacia un lado o hacia el otro y él trata de ver cómo unir las dos puntas. Entonces, a veces se dan discusiones ahí en la algidez de los temas políticos, pero en términos generales nos entendemos muy bien en términos de principios. Bueno, esto ha sido como muy ordenada esta conversación, como has visto, hemos brincado. Entonces, tenías a la abuela Mazariegos, tienes de ella. ¿Qué te queda de ella en particular? En particular que tú digas, eso es marca de mi abuela Mazariegos. Mira, yo creo que de mi abuela tal vez yo heredé una determinación en construir las cosas que uno quiere, tener sentido de propósito en el trabajo. Y eso es algo que me ha acompañado a mí en mis distintas facetas y he buscado adicionalmente darle sentido de propósito a las cosas que hago. Y eso viene muy de lo que yo vi en ella y de las conversaciones que tenía con ellas. Con ella, yo tuve una relación muy cercana con mis abuelos maternos porque pues vivíamos primero al lado, pero segundo para mí eran referentes importantísimos. Entonces, estaba mucho tiempo con ellos, conversando con ellos, hablando con ellos, observándolos. Los niños aprenden observando y mira esa observación, todo lo que me dejó a mí. Bueno, estamos hablando de un lado y están los Sinisterra en el otro lado. También el abuelo, también otra vez el abuelo, papá, pero el abuelo médico también. Es decir, es que son dos historias muy que te han alimentado, te retroalimentan demasiado esos ancestros. Sí, de ese lado Sinisterra tal vez la vocación de servicio, que viene además de mi abuelo Leonardo y de mi abuela Lelia, de los dos, y que también está muy en lo que mi papá me ha enseñado. Yo he tenido una relación con mi papá muy de amistad y muy de conversación, y creo que esa vocación de servicio está muy relacionada con ese legado de esos dos abuelos. Pues mi abuelo, por ejemplo, fue la persona que se inventó la fórmula de la bienestarina, y él donó esa fórmula al bienestar familiar. Y mi abuela, pues si bien tal vez tuvo profesionalmente un papel más silencioso al lado de él, yo creo que mi abuela era la estructura en ese núcleo familiar, o sea, ella era la columna vertebral que marcaba el derrotero de hacia dónde iba la familia. ¿Tú sientes, Lina, que los ancestros marcan nuestra vida? Sí, Gloria, sin duda, yo siento que hay algo que viene muy de adentro, que son como impulsos o determinantes de hacia dónde va uno delineando su carrera, la forma en que piensa, la forma en que se para en las distintas situaciones y sin lugar a dudas esos aprendizajes que vienen de los ancestros que uno ha tenido tan cerca son determinantes para ese proceso. Emma está recibiendo todo esto, no hemos hablado del lado de Esteban, pero Emma está recibiendo todo esto, ¿no? Yo creo que sí, Gloria. Yo te digo que si una etapa me ha permitido a mí entender mucho a mis papás, ha sido la etapa de ser mamá. Porque solo hasta que uno es papá o mamá se da cuenta pues de las implicaciones que tiene formar un hijo, ¿no? De cuánto cariño y cuánto afecto hay, cuánta preocupación hay a la hora de entregarle pues todo lo que uno cree que sabe,
pero también de la importancia de permitirle volar y ser libre y entender que uno simplemente es un canal de acompañamiento para un hijo. Yo espero que Emma esté absorbiendo lo que ven su papá y su mamá, y que seguramente si hay un tema que yo creo me parece importante dejarle a mi hija, es sobre todo la capacidad de entender la importancia que tiene tener una relación con sí misma, conocerse, conocer esa historia y apalancarse en esa historia para poder ir pasando los obstáculos pues que la vida va presentando de manera tan natural. ¿Cómo le trabajas eso a la niña? Pues yo creo que principalmente como ejemplo, Gloria, porque con los niños si uno habla y realmente no predica, no practica lo que está predicando, pues ellos notan esa incoherencia. Y yo creo que en lo que tiene que ver conmigo es pues realmente mostrándole que está bien ser vulnerable, que uno no tiene que ser de hierro, que hay cosas que lo afectan y que duelen y que uno tiene que pues realmente tener la capacidad de abrirse y de construir sobre eso. Para mí es muy importante también entregarle a mi hija elementos que le permitan confiar en sí misma. A nosotros nos ha tocado una generación que con este acceso a las redes sociales, ella no tiene celular, ¿no? Ni lo va a tener hasta los 14, al menos así queremos. Pero pues hay compañeros que sí, este acceso a las redes sociales me parece a mí que permanentemente está generando un tema de duda en los niños, de que no son suficientes, de que hay algo más que deberían tener o ser. Y yo creo que es fundamental, y eso lo hacemos mucho en la casa, trabajarle a ella esa seguridad y esa confianza en sí misma. Hemos hablado con la mujer, la mamá, pero no hemos hablado con la doctora, ni la profesional, ni la gerente de la ANDI, y por eso tenemos que seguir la próxima semana. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como yo, encontrarse con una mujer humana, con semejante historia y pudiendo servir a ella misma, a su familia y a la ciudad. Los espero la próxima semana y vamos a continuar con la doctora Lina Sinisterra. Que la pasen bien.